Váyase, Emiliano. Váyase, por favor. Maclovio. 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 Dicen que la fama lo es todo, que el éxito y el reconocimiento son el punto máximo al que cualquiera en el mundo del espectáculo quiere llegar. Pero, ¿qué pasa cuando el destino decide cambiarlo todo en un instante? En la década de los 70, esta actriz brillaba con luz propia en el cine y la televisión, trabajando con algunos de los actores más reconocidos de la época. Pero en 1981, un suceso trágico marcaría su vida para siempre. ¿Cómo pasó de ser una estrella en pleno ascenso a desaparecer por completo del ojo público? ¿Qué tragedias marcaron su destino? Esta es la historia de Patricia Aspíllaga, la actriz que lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Patricia Aspíllaga nació el 30 de marzo de 1946 en la hacienda Cayaltí, una de las propiedades más importantes de Chiclayo, Perú. Desde su nacimiento, tuvo todo lo que alguien podría desear: lujos, prestigio y una educación en los colegios más exclusivos. En su entorno el futuro era predecible: un buen matrimonio, eventos de alta sociedad y una vida sin sobresaltos. Pero Patricia quería algo más. Desde niña soñaba con el cine. Pasaba horas frente al espejo, imitando a sus actrices favoritas. Su familia, sin embargo, veía la actuación como una profesión indigna. En su mundo, ser actriz no era un sueño, sino una vergüenza. A los 18 años, decidió romper con todo. Se mudó a París para estudiar teatro en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático. Allí se sumergió en el mundo del arte, rodeada de la élite cultural europea. Pero la presión familiar nunca desapareció. La distancia, las dificultades económicas y el rechazo de sus padres la hicieron regresar a Perú en 1966. Decidida a actuar, consiguió su primer papel en la película El embajador y yo. Su belleza y talento llamaron la atención, pero Patricia sabía que en Perú las oportunidades eran limitadas. Si quería triunfar, debía irse a México, el centro del cine latinoamericano. En 1969, con solo 23 años, llegó a la Ciudad de México sin contactos ni garantías. Durante meses, golpeó puertas sin éxito. Pero cuando parecía que todo había sido un error, le ofrecieron un papel en Modisto de señoras junto a Mauricio Garcés. Fue su gran oportunidad, y no la desaprovechó. Desde ese momento su carrera despegó. Pero lo que aún no sabía era que, en su camino, se cruzaría con un hombre que cambiaría su vida para siempre. A mediados de los años 70, Patricia Aspíllaga se había convertido en una de las actrices más prometedoras del cine mexicano. Su belleza y talento la llevaron a compartir pantalla con las figuras más importantes de la época, pero en 1975, su vida tomó un giro inesperado. Ese año, fue elegida para protagonizar La Ley del Monte, junto a Vicente Fernández, quien ya era una estrella consolidada en la música y el cine. Desde el inicio del rodaje, los rumores sobre el interés de Vicente por Patricia comenzaron a circular. Era bien sabido que Vicente tenía fama de conquistador. Buscaba cualquier excusa para alargar las escenas con Patricia y pasar más tiempo con ella. Pero a diferencia de otras actrices, Patricia no cayó en su juego. Para evitar situaciones incómodas, pidió apoyo a Elsa Cárdenas, una actriz de gran trayectoria, quien la acompañaba constantemente en el set. Esto molestó a Vicente. Lo que comenzó como un simple rechazo se convirtió en una enemistad silenciosa. La situación llegó a su punto crítico cuando la esposa de Vicente, Cuquita Abarca, apareció en el set. Celosa por los rumores, enfrentó a Patricia y la acusó de estar interesada en su esposo. Patricia, con elegancia, le respondió: «Si hay problemas en tu matrimonio, háblalo con él, no conmigo». Después de aquel episodio, Vicente cambió su actitud por completo. Dejó de hablarle y comenzó a ignorarla. Pero lo peor vino después. Tras La Ley del Monte, las ofertas de trabajo para Patricia comenzaron a disminuir. Los productores que antes la buscaban ya no la consideraban. Muchos creen que Vicente, con su influencia en la industria, cerró puertas para ella. Patricia intentó mantenerse en el medio, pero poco a poco su carrera comenzó a desvanecerse. Sin saberlo, su destino estaba a punto de tomar un giro aún más trágico. Para finales de los años 70, la carrera de Patricia Aspíllaga se apagaba lentamente. Lo que antes eran constantes llamados para nuevas películas y proyectos, ahora se había reducido a ofertas esporádicas, muchas de ellas con papeles secundarios. La industria ya no la veía con el mismo interés. México, que le había dado fama y reconocimiento, parecía darle la espalda.
No ayudaba el hecho de que Patricia tampoco tenía interés en pelear por su lugar en un medio donde las conexiones lo eran todo. La falta de oportunidades y el desgaste emocional de años en la industria la hicieron tomar una decisión: alejarse del espectáculo. En 1977, parecía haber encontrado una nueva razón para vivir. Conoció al empresario Arturo Ornelas, un hombre influyente en el mundo de los negocios en México. Desde el principio, su relación fue sólida. Él no pertenecía al medio artístico, y eso le ofrecía a Patricia un mundo completamente distinto, lejos de los reflectores. Ese mismo año, se casaron en una ceremonia elegante y privada. Patricia dejó definitivamente la actuación y se dedicó a su nueva vida como esposa. Era el inicio de una etapa de estabilidad, después de años de incertidumbre. Sin embargo, la felicidad duró poco. El 26 de mayo de 1981, Patricia y Arturo abordaron un jet privado rumbo a la Isla del Padre, en el Golfo de México. Era un viaje de placer, un respiro de la rutina. Pero lo que debía ser una escapada tranquila terminó en una tragedia. A mitad de trayecto, la aeronave comenzó a presentar fallas mecánicas. Los pilotos intentaron estabilizar el vuelo, pero no había nada que hacer. El avión perdió altitud rápidamente y se precipitó contra una zona montañosa cercana a Monterrey. El impacto fue brutal. Los restos de la aeronave quedaron esparcidos entre los árboles y las rocas. 5 de los 7 pasajeros murieron al instante. Entre ellos, Arturo Ornelas. Pero Patricia sobrevivió. Quedó atrapada entre los escombros, con fracturas en varias partes del cuerpo, hemorragias internas y un daño severo en la columna vertebral. Incapaz de moverse, pasó más de 10 horas en el sitio del accidente, esperando ser rescatada. Cuando finalmente los equipos de emergencia llegaron, su estado era crítico. Fue trasladada de inmediato a un hospital en Monterrey, donde los médicos hicieron todo lo posible por estabilizarla. Su condición era tan delicada que su padre, desde Perú, ordenó su traslado en un avión ambulancia a Houston, Texas. Allí, los especialistas tomaron su caso con urgencia. Pero el daño ya estaba hecho. Después de semanas en coma, Patricia despertó para recibir la noticia que cambiaría su vida para siempre. Había quedado paralizada de por vida. Pero la tragedia no terminó ahí. Durante su recuperación, los médicos descubrieron algo aún más devastador. Patricia estaba embarazada al momento del accidente. Las lesiones sufridas en el impacto habían provocado la pérdida de su bebé. En un solo golpe, Patricia lo había perdido todo: su esposo, su movilidad y el hijo que esperaba. La estrella que un día brilló en el cine, ahora estaba atrapada en una silla de ruedas, sin ganas de seguir adelante. Muy triste, ¿verdad? Pero esto no termina aquí. Después del accidente, Patricia Aspíllaga desapareció del ojo público. La mujer que había iluminado la pantalla grande y desafiado a su familia para seguir su sueño, ahora vivía encerrada en su propio dolor. Regresó a Lima, Perú, donde se instaló en la casa de su hermana Diana Aspíllaga, en el exclusivo barrio de San Isidro. Pero no era un regreso triunfal. No hubo entrevistas, ni homenajes, ni intentos de volver al cine. Patricia cortó todo contacto con el mundo del espectáculo. Durante más de 20 años vivió en total aislamiento. Sus días eran una rutina de tratamientos médicos y terapias. La silla de ruedas no era solo una limitación física, sino una barrera que la separaba del mundo. Rechazó cualquier intento de acercamiento de antiguos amigos o colegas. No quería que la recordaran en su estado actual. Para la industria, Patricia Aspíllaga dejó de existir, pero la tragedia no terminó ahí. Los problemas de salud se multiplicaron. El accidente no solo le arrebató la movilidad, sino que también provocó daños irreversibles en sus riñones. Con los años, desarrolló insuficiencia renal crónica. Su cuerpo se debilitaba cada vez más. Los tratamientos ya no eran suficientes. En 2003, su estado se volvió crítico. El 9 de agosto de ese año, Patricia comenzó a sentirse mal. Su respiración era débil, su cuerpo no respondía. Fue llevada de urgencia a un hospital en Lima, pero era demasiado tarde. Murió a los 57 años. Su muerte pasó casi desapercibida. No hubo titulares en los periódicos, ni homenajes en televisión. La industria que alguna vez la aplaudió, la había olvidado. Pero un detalle llamó la atención. Entre las pocas ofrendas florales en su funeral, había una enviada desde México. No tenía dedicatoria, solo una tarjeta con un nombre: Vicente Fernández.
Nadie sabe si él y Patricia volvieron a tener contacto después de su distanciamiento en los años 70. Pero con ese último gesto, dejó claro que nunca la olvidó. Patricia Aspíllaga fue una estrella en ascenso que el destino apagó de golpe. Un día, lo tenía todo. Al siguiente, solo quedó su recuerdo en el olvido. Y así terminamos esta trágica historia. Ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Conoce a su historia? Queremos saberlo. Muchas gracias por vernos un día más.